de nuevo con nuestro programa Hablemos Claro. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el recientemente designado Fiscal General del Estado, el doctor Emiliano Rolón. Un hombre íntegro, y en el programa anterior había dicho que todo está podrido en este país, pero que veía una luz allá al término del túnel, y esa luz constituía precisamente la designación del doctor Rolón como Fiscal General del Estado. Es la esperanza del país, es la esperanza de los abogados y es la esperanza de que esta situación que vivimos pueda mejorar ostensiblemente. Y yo tengo la convicción de que por la personalidad que tiene el doctor Rolón, por la trayectoria jurídica del doctor Rolón, por el conocimiento en materia penal que tiene el doctor Rolón y por su raíz. Yo desde que ingresé en la ganadería supe el valor de la genética, y el doctor Rolón tiene una genética interesante. Los conozco a todos sus familiares por parte del padre. Gente honrada, gente trabajadora, gente honesta, gente respetada en su pueblo, a mi pueblito Escobar. Y entonces eso me sirve a mí para ratificar mi convicción de que con el doctor Rolón vamos a tener una oportunidad de mejorar nuestra justicia, de mejorar el Ministerio Público y podamos pensar en el futuro que las cosas puedan ir mejor en el país. Yo no quiero formularle al doctor Rolón ningún tipo de pregunta cuya respuesta pueda significar una preopinión que no es ético ni es legal. Entonces las preguntas mías van a ir por otro lado, por el funcionamiento del Ministerio Público, cómo mejorar el Ministerio Público y pedirle como ciudadano paraguayo de más de 55 años de trayectoria en el Poder Judicial que por favor plante la bandera paraguaya en el Ministerio Público. No más intervención extranjera. Vamos a admitir la colaboración, pero no una imposición. Esta es una república independiente y no una factoría. Por eso, las esperanzas de que con el doctor Rolón podamos tener un nuevo Ministerio Público. Hay tantas falencias de las que vamos a hablar, pero yo querría darle ya la oportunidad al doctor, darle el micrófono para escucharlo, porque de lo contrario voy a salir de las normas éticas y decentes, que es lo que querríamos que impere en este programa. Le escuchamos, doctor Rolón. Muy buenas tardes, doctor Víctor Sánchez. Somos prácticamente del mismo origen, departamento de Paraguarí, y también creo que nuestras líneas de lucha a veces un poco diversificado, pero confluyen también en una misma intención, el deseo que la patria funcione de diferente manera, y en esta ocasión a través del Ministerio Público. Esta entidad es para nosotros novel en funcionamiento. El doctor Sánchez Villagra tiene trayectoria muy larga en todo lo que es administración de justicia, sistema de solución de conflictos a través del Poder Judicial, y le queda absolutamente claro que en otra época histórica, basado también en constituciones históricas, el Ministerio Público tenía otra entidad. Esa entidad basada simplemente en ser un poco dependiente del Poder Judicial, un apéndice del Poder Judicial que en los conflictos penales y de otros órdenes como civil, contencioso administrativo, etcétera, solamente funcionaba en calidad de dictaminante, es decir, aquella entidad que de alguna manera fungía de asesor, porque ni siquiera ligaba al juez en la decisión y de esa manera intervenía en los conflictos. Decimos que con la Constitución Nacional de 1992, con la
autonomía y autarquía con que se lo dota, esta entidad debe ser más o menos el que lidere todo lo que es persecución penal pública, vía acción penal pública, vía investigación criminal, y además de ocuparse de la representación de la sociedad, de los intereses difusos, de los intereses de las comunidades indígenas, etc. Atribuciones estas todavía todos pendientes de desarrollo. En lo que atañe a la persecución penal, nosotros tenemos tremendos líos. Vengo del Poder Judicial, de la magistratura, cuando pretendemos examinar un conflicto penal o un acontecimiento penalmente relevante. Pues la base de toda formulación de juzgamiento, de la necesidad y la legalidad de los medios probatorios, indican que el primer impulsor es el Ministerio Público. Evalúa la información desde el comienzo, tiene un espacio-tiempo solamente limitado por prescripción, y en ese espacio-tiempo, cuando tenga la información de un hecho punible en grado de sospecha, pues entonces introduce al circuito de juzgamiento para que el Poder Judicial empiece las tareas de control. La etapa preparatoria del proceso penal se enmarca otra vez por un protagonismo esencial del Ministerio Público, quien debe contrastar la información recolectada desde el escenario del crimen y explicar algunas soluciones al qué pasó, quién lo hizo, cómo, cuándo, dónde, por qué, nombre del comitente, nombre de la víctima, en fin, todos los detalles que hacen a esas interrogantes básicas. La recolección de evidencias también lo realiza por sí mismo en la etapa preparatoria, evalúa la información y finalmente en la previa a la presentación acusatoria examinar completamente su contenido informativo para tomar las primeras conclusiones del caso. Si la respuesta es afirmativa al avance de la información, pues entonces debe acusar. Si es negativo, probablemente tiene que pedir alguna solución alternativa como el sobreseimiento provisional o definitivo. Estamos hablando de un espacio-tiempo demasiado considerable en el que la tarea de investigación, de evaluación se deja por aquello del ejercicio fragmentario del poder a cargo del Ministerio Público. Y conforme a estas informaciones, recién prácticamente el caso penalmente relevante empieza al término de la acusación misma, principio acusatorio. A partir de ahí, obviamente el juez debe controlar, evaluar la información tenida en miras en la etapa intermedia y finalmente con ese cúmulo de control y base informativa fiscal se llega al juicio oral. Esto tiene, como dijimos, recién vigencia con la Constitución Nacional de 1992 y en formulación práctica a través de los códigos penal de 1997 con vigencia diferida y Código Procesal Penal, ambos en realidad prácticamente entraron en vigencia recién en el año 2000. Y para nosotros significa una profunda transformación ideológica, porque el Paraguay en historia solamente tuvo una conducción absolutamente vertical en todo lo que es tratamiento y solución de conflictos. En esa línea es bueno recordar un poco los antecedentes, porque creo que tenemos muchos problemas ideológicos a esta altura del proceso. Tenemos problemas ideológicos porque nos enseñaron el derecho simplemente desde un punto de vista, la lógica autoritaria vertical, que en realidad tiene una vigencia de 2000 años entre nosotros. Esas conclusiones del derecho canónico que pasaron a las leyes de India, de Castilla, la nueva recopilación, la novísima recopilación, rigieron para América en la preindependencia e inclusive muy entrada a la independencia. Entonces podemos decir que desde nuestros orígenes no tuvimos una cultura ni republicana, ni democrática, ni de Estado social de derecho. Hay que decirlo con franqueza. Las líneas trazadas por nuestros antecedentes documentales históricos
de 1813, aceptado luego por el Congreso de 1814 del doctor Francia, nos instala un modelo autoritario, sin discusión. Él, sin ninguna vuelta, se designa dictador perpetuo y ser sin ejemplar. Pues entonces, ¿qué concepción republicana podemos admitir en esas lógicas? Si hay dos conceptos que no son siquiera asimilables, son las líneas autoritarias y la concepción republicana. Y esto lo empezamos en 1813. En 1844, ese tren de cosas es reformulada por la ley que organiza políticamente la República del Paraguay. De nuevo la concepción republicana, pero simplemente sentaron las bases para la hegemonía de los López. Eso es una concreción histórica que no se puede negar. En 1870 inauguramos la nueva Constitución para la República del Paraguay. Si bien esta Constitución ideológicamente es liberal, sin embargo la hegemonía absoluta a cargo del Poder Ejecutivo. Prueba de ello es que la designación de un miembro del entonces Superior Tribunal de Justicia, hoy sería la Corte Suprema de Justicia, dependía de del Poder Ejecutivo. La nominación de un juez, de un fiscal general, de un oficial de registro público, etcétera, dependía exclusivamente del Poder Ejecutivo. Es decir, estaba fuertemente influenciado todavía por aquel principio de autoridad que sustentaban estas normativas históricas. En 1940, esta Constitución es sustituida por un decreto presidencial, por el cual se promulga la nueva Constitución para la República del Paraguay, y en este documento ya desaparecen inclusive aquellas organizaciones básicas del legislativo que se esbozó en 1870. Y lo mismo ocurrió en 1967, cuando sencillamente por Constitución Nacional, a través del Ejecutivo, todo lo que es funcionamiento judicial a cargo del Poder Ejecutivo. Estas orientaciones elementales nos dicen, simplemente graficando y sin hacer juicio histórico sobre las personas que ejercieron el gobierno, que prácticamente las constituciones o los documentos con igual equivalencia no crearon las condiciones de ningún desarrollo democrático, ni de Estado social de derecho. Esto es bueno decirlo, y no hablamos de política, sino simplemente del cómo venía estructurado el cuerpo normativo que afectaba al sistema de justicia y a los esquemas de juzgamiento. En ese tren de cosas, la Constitución Nacional de 1992 es la primera que crea las condiciones de vigencia de las convenciones internacionales, entre ellas el Pacto de los Derechos y Deberes del Hombre y de las Naciones Unidas, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, porque en las tres concepciones, democrática, social, de derecho y republicano, hay un sujeto preeminente. Ese sujeto preeminente es el ser humano, a quien el Estado le debe asistencia en función de servicio, a veces de docencia, a veces de justicia, a veces de salud, etcétera, pero en todos los casos es el Estado que brinda, y solamente se justifica en la medida que cumpla con los objetivos de ese destinatario, que es el pueblo. Un poco el diseño que es bueno siempre hablar, porque nosotros creemos que simplemente la ley es el producto de una concepción de alguien, y en realidad siempre tiene un contenido ideológico profundo. Creo que nuestro mayor problema en reforma de justicia, en reforma de instituciones básicas, está precisamente el bajo nivel cognitivo que a 22 años de la vigencia práctica de los códigos penal y procesal penal y a más de 30 años de la Constitución Nacional, no tenemos todavía el suficiente crecimiento, que es un poco la preocupación mayor que tenemos hoy. Y dentro de esa preocupación, doctor, probablemente esté el hecho de la escasa formación jurídica y humana de los fiscales. Eso se vio reflejado en el caso de mucha notoriedad y que llamó la atención de mucha gente, aquel hecho de Curuguate, en donde los fiscales no fueron capaces de hacer una investigación a profundidad e imputar como corresponda.
Por eso su actuación fue muy valorada, en el sentido de otorgar a la gente que cayó indebidamente bajo los efectos de la prisión, de darle su libertad, porque prevaleció y debió prevalecer desde luego siempre la inocencia, la presunción de inocencia. Entonces, ese es un capítulo que me parece a mí también estaría dentro de sus posibilidades, doctor, la de capacitar a los fiscales. No digo que sean malos en general, pero necesitan una capacitación que nunca hubo. Generalmente el abogado se recibe de abogado y ya va directamente a la fiscalía. Y eso no puede ser, no tienen la suficiente formación técnica ni humana para ocupar un cargo tan importante como la fiscalía. Es el representante de la sociedad. Y una de las falencias que usted como profesor de la Facultad de Derecho también puede impulsar un mecanismo jurídico que permita a los fiscales seguir un curso de perfeccionamiento para que podamos pensar en que va a mejorar realmente la fiscalía en el país y realmente el Poder Judicial. Finalmente los jueces están supeditados al trabajo previo que realizan los fiscales, al trabajo de investigación que realizan los fiscales. Y acá hay demasiadas falencias, usted sabe igual que yo, hay casos emblemáticos, hay un caso de un policía que ahora se está candidatando para senador de la República. Hace 22 años está un proceso en donde el procesado que fue ministro del Interior, Walter Bauer, todavía no llegó a juicio oral, y eso no puede ser. Eso es imposible admitir en un Estado de Derecho. Entonces, o hay inutilidad por un lado, o hay intereses políticos por otro lado, o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, estas son cosas que son para que los tenga en cuenta, doctor, y finalmente, al término de la jornada, usted obtendrá el beneplácito de la gente en la medida en que actúe con corrección y que sus fiscales también actúen con corrección. Entonces la responsabilidad es doble. Aparte de una serie de situaciones que se dan, como el caso del manejo del dinero, acá los fiscales exigen mucho dinero para hacer una investigación y exigen a los particulares. Eso yo creo que tenía que haber habido un fondo de la fiscalía de donde pueda retirarse el dinero para realizar la investigación. Y todo documentado. Entonces, eso es lo que me parece a mí falta, sin perjuicio de otros factores que vamos a ir hablando en el transcurso de este programa. Por este momento, acá nos están pidiendo un descanso y vamos a cumplir al pie de la letra con eso. Retomando, acá el doctor Rolón nos dio una cátedra histórica con relación al funcionamiento del Ministerio Público y nos dio una cátedra de conocimiento jurídico del tema. Es lo que dijimos al comienzo, para nosotros es un honor y es un orgullo contar con la presencia del doctor Rolón. Pero yo quiero aprovechar, porque no siempre se tiene la posibilidad de hacerlo en otro momento, sugerir por la experiencia que yo tengo, que el Ministerio Público tiene que conversar con la gente. Si hay una manifestación frente al Ministerio Público, salir del Ministerio Público, salir a hablar con la gente, qué tiene que ocultar ni qué tiene que temer. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es tirar esos barrotes de hormigón que están frente al Ministerio Público.
causa muy mala impresión y como si esta ciudad hubiese sido sitiada por ladrones, por inmorales, y frente mismo al Ministerio Público. Eso no puede ser. Eso hay que sacar, como Evany hizo sacar esos elementos de cemento que estaban frente a la embajada americana en la vereda. Creo que fue lo único bueno que hizo Evany, y se impone que se haga en el Ministerio Público también. Abrir las puertas. ¿Qué tiene que temer el Ministerio Público? Si tiene tiempo, hablar con la gente. Pero eso sí, hacerse respetar. A mí no me agrada, no me agradó y ni me va a agradar que al funcionario público de una categoría especial como el Ministerio Público venga un periodista y le trate con su nombre de pila. Eso es una falta de educación, una falta de decencia. Y entonces hay que imponer con autoridad, no porque uno sea pagado a sí mismo, sino porque eso exigen las normas de decencia. Yo soy maestro normal, yo enseñé el primero y segundo grado, y la educación y el trato con la gente es fundamental para que podamos entendernos. Acá hay mucho abuso y yo creo de que por el hecho de que se nombra por el nombre de pila a una autoridad como la del presidente de la República, por ejemplo, que puede gustarme o no gustarme, pero es el señor presidente de la República. Tiene su investidura y el fiscal general del Estado también tiene su investidura. Entonces, el trato que los periodistas deben dar al fiscal general del Estado es señor fiscal general del Estado y no fulano por el nombre de pila, porque no corresponde. Y entonces eso depende de que usted se haga respetar y imponga eso como una normativa que tiene que ser constante en el accionar del Ministerio Público. Son cosas que a lo mejor no tengan demasiado importancia, pero doctor, sin embargo, eso hace de que el hombre de la calle diga Marito o fulanito, y entonces ya no hay respeto a la autoridad, no hay respeto a la investidura. Y eso tenemos que tener presente, de que aquí y en Tanganica eso es fundamental para que una institución pueda funcionar. Correcto. Vuelvo a darle la palabra, doctor, para seguir escuchando. En el segmento anterior culminamos el tema con los problemas cognitivos que se tiene hoy día con respecto a la reformulación ideológica de la Constitución Nacional de 1992. En esa Constitución Nacional rompimos con todo lo que es autoritarismo al punto que la dictadura está fuera de la ley como formulación máxima. Pero tiene una significación todavía mucho más profunda al declarar la intención de separar absolutamente lo absoluto. Obviamente horizontalizamos el ejercicio del poder central y afirmamos con toda presteza que existe un cogobierno entre el legislativo, ejecutivo y judicial que debe desempeñarse dentro de un ámbito de recíproco control, coordinación, tendiendo precisamente a observar estas aristas esenciales de un Estado democrático, social, de derecho y republicano. Naturalmente, con esa separación surgen también la necesidad de atención especial del conflicto. Si en aquellas constituciones históricas se sustentaban la figura del juez comandante del proceso, hoy tenemos simplemente al juez que decide el conflicto, direccionando los actos procesales para finalmente decir el derecho como corresponde, de acuerdo a las evidencias que existen. Es otra la tarea del fiscal, quien debe intervenir en la recolección de evidencias, evaluación, estudio laboratorial, etcétera, para sustentar su propuesta jurídica. Y el abogado, por vez primera, en este orden tiene el rol esencial de constituirse
en el paladín republicano de las garantías. Porque a nosotros en el proceso penal nos interesa la verdad, ¿cómo no? Pero una verdad basada en la legalidad, no a las pruebas ilegales. Pues entonces, ¿quién es el que reclama esa cuota parte republicana en el proceso? Es el abogado, el que debe defender siempre. De ahí se puede hablar inclusive, en mi convicción personal, de que es muy difícil que puede ocurrir exceso de defensa, pero de ninguna forma debería ser sancionable ese profesional que está desviviéndose por velar por esas garantías constitucionales y procesales. Estas nuevas orientaciones tienen 22 años de vigencia y, cómo no, todavía con muchas deficiencias. Hay deficiencias en todo lo que es el rodamiento del Poder Judicial. Tenemos que afirmar con franqueza que nosotros nos aplazamos en la primera gran prueba, la prueba del Coabolaños. No salvamos la materia. No supimos capear el temporal a 4 años de la instalación del esquema vía procesal penal y hasta hoy tenemos gentes que no fueron satisfechas, gente que quedaron ya sin posibilidad de indemnización, que son por lo menos algunos paliativos que podríamos haber ofrecido en su momento. Y eso ocurre hoy. En el tema de evaluación de las evidencias, evidentemente tuvimos problemas y podemos afirmar que el Ministerio Público se aplazó en el tema Cruz Guate. Claro. Y eso no hace falta que defendamos con pasión una posición, sino simplemente revisar un poco los antecedentes documentales que hoy están en el sistema. En YouTube uno busca el tema Cruz Guate y tiene la información completa. Tenemos que las evidencias fueron tratadas como cualquier cosa. El escenario del crimen todavía no fue inspeccionado a 48 horas y políticos de la zona recolectando evidencia y hasta golpeando a los cadáveres para sacar elementos. Eso no es ningún invento mío. ¿Cómo? La realidad. ¿Cómo es? Y teníamos las expectativas finalmente con aquella explicación policial que tendríamos la afirmación de un helicóptero que no existió al final. La excusa es que se perdieron en el momento de la desgravación, en el momento del procesamiento, pero en síntesis no había dentro del proceso. Entonces, cuando la responsabilidad penal es siempre individual, ¿cómo podemos afirmar que en una filmación o en una fotografía aparecieran los supuestos culpables y nos digan, estos son los culpables? No tenemos balística, no tuvimos criminalística, no sabemos cuál es el proyectil que acabó de la vida con de A o B o C. Tremendos líos que nos encontramos cuando examinamos como Corte Suprema de Justicia las evidencias que sustentaban la acusación. Y eran formulaciones genéricas como aquellos que tuvimos en la historia cuando basamos nuestras decisiones simplemente en la actuación de la autoridad. Es muy común entre nosotros los paraguayos que ocurra un hecho ilícito y parece ser que queremos ver sangre y fuego. Le traemos a algunos que son medio raritos, los exponemos y decimos, estos son los culpables. Y casi que como un ejercicio permanente ya vemos el rostro de cada uno y hacemos asociación y decir, y es posible, es eficiente nuestra autoridad, sin percatarnos de que las bases de la formulación tienen que ver con un estado de inocencia que es una presunción constitucional absoluta y que deben ser enervados a través de una sentencia firme, pero en base a pruebas legales. Estas preocupaciones para nosotros son elementales. Tuvimos la suerte histórica de ingresar al sistema de justicia ya por el año 95, finales del 95, por concurso, y la línea que nos trazamos siempre fue la de crear tendencias de independencia judicial, de independencia del Ministerio Público, respeto al rol de cada uno de los sujetos, y sobre esa base se construye la verdad. La verdad que interesa en el proceso penal no es cualquier verdad. El objetivo primordial es la verdad, pero la base de la formulación es la legalidad de las pruebas. Y ahí tenemos serios problemas todavía en esta incipiente proyección del Estado Social de Derecho y principios republicanos, que son los que finalmente sustentan a esta nueva estructuración. Nosotros nacimos con el esquema, trabajamos en el asentamiento previo,
En los debates de instalación y en el asentamiento práctico. También trabajamos en todo lo que es control de la evolución sistémica. Yo fui jefe de la oficina técnica por muchos años. También trabajamos en la proyección legislativa. Fui representante del Poder Judicial en todo lo que es discusión legislativa para reforma después en el Senado, en el Poder Legislativo. Y finalmente también trabajamos en todo lo que es proyección internacional, en todo lo que es Estatuto de Roma, en todo lo que es la Justicia Internacional de la Haya, y creo que son aspectos que nos marcan un poco en nuestra trayectoria. Somos hombres de la reforma, somos hombres identificados con esta formulación ideológica y principalmente trabajamos también en las universidades en el mismo fin. Soy profesor titular de Derecho Penal en la Nacional y también profesor titular de la Escuela Judicial y Colegio de Policías. Suelen a veces plantearnos el tema desde un lado sentimental, el tema Curuguatí, pero ¿cómo es posible que en ese grupo no haya algunos que sean culpables? Y el debate está entre el mecanismo de formulación de esa culpabilidad y lo que tiene estructurada nuestra Constitución. Si a mí me preguntan en una rueda de amigos, pero francamente ¿crees que entre estas personas no hay culpables? Yo tendría que afirmarle que sí, que creo que hay algunos. Pero eso es una especulación. No tengo evidencia directa y no puedo construir ninguna verdad, ni procesal ni jurídica, sobre la base de una hipótesis antojadiza. Si a mí me disparan, esto es lógico. Probablemente voy a reaccionar. Esa es la base de la formulación. Pero al presentarse el conflicto de esa forma, solamente los culpables de un bando y culpables del otro no existe, así que hay investigación. Y creo que es ese el primer paso histórico que dio el Poder Judicial para exigir el cese de ese corporativismo que siempre existió entre Fiscalía y Poder Judicial. Y la situación es sencilla. Cada fiscal era nuestro hermanito menor, se formaron con nosotros, los llevamos de la mano para que alguna vez sea juez. Hoy los separamos en forma categórica y le decimos, tú encárgate de traernos un caso solvente. Si no lo traes, no hay sanción. Es el castigo que formula la Constitución en caso de afrenta a un orden de ejercicio funcional. Y yo creo que ese es un poco el mayor aspecto que debe destacarse. El juez no está para simplemente aceptar las evidencias que trae una autoridad investigativa, sino que esas evidencias deben ser sustentadas por los medios legales. Y creo que también ese es el compromiso en adelante del sistema de justicia. Por un lado, cada quien que afiance sus afanes en formación. Nuestro aspecto cognitivo es deficiente. Y yo insisto un poco más, no solamente de la Fiscalía. La Fiscalía tiene un rango muy importante, pero también los jueces. Si hablamos simplemente de 22 años de la formulación práctica, yo trabajo en la Escuela Judicial en todo el país, en el diseño, en el trato de ir levantando los niveles cognitivos, y les puedo decir con franqueza que todavía está flaco el tema. No tengo tantos problemas y soy optimista porque sencillamente creo que en la primera generación, 25 años, el sistema debería de alguna manera ser conocida. Estamos a 22 años, nos falta 3, y esto solamente es educación, proyección y trabajo continuo. Todos los niveles de esta nueva formulación ideológica tienen problemas. El fiscal tiene lo suyo, el juez también, diferentes problemas de las etapas del proceso. Tuvieron dificultades de arranque, cuellos de botella, como la etapa intermedia. Ahora lo tenemos en el juicio oral. Y son problemas humanos. El diseño está bien, pero todavía no quedó asentado. Y finalmente el segundo periodo de 25 años, desde el 2025 hasta el 50 más o menos, debería ser de afianzamiento del esquema. Ya hablamos de 50 años. Y por último, creemos que si todo se hace bien, al paso de 3 generaciones, 75 años, el sistema debería funcionar perfectamente. No hicimos un cambio cualquiera. El doctor Sánchez Villagra sabe y le consta que los abogados de la vieja escuela, me incluyo, éramos un tanto mal acostumbrados.
salían las propuestas legislativas nuevas que nos afectaban, pero no nos preocupábamos en la previa. Sencillamente esperábamos que tuviéramos un caso y con él enterarnos bien de los alcances de la norma ya con mayor precisión. Pero esta vez nos salieron al revés. La reformulación es ideológica. Desde una concepción autoritaria cambiamos a una concepción horizontal. Y fíjense la diferencia. En las líneas de la lógica tradicional escriturista, por ejemplo, procedimiento civil, se construye el conflicto con las primeras presentaciones, demanda y contestación. La lógica de los medios probatorios está en la ley, pruebas legales. Y finalmente la lógica de las decisiones tiene que ver con la lógica también del mejor caudal informativo probatorio que logre asentarse en esa dinámica. Si se sale de ese rumbo, están las propuestas de ultrapetita y extrapetita, etcétera, que son aspectos muy esenciales. En la lógica procesal penal es absolutamente al revés y distinto. El acontecimiento penalmente relevante emerge en forma intempestiva. Nadie espera. Tenemos un órgano habilitado, la persecución penal, para reaccionar presta, pero mayor información no existe. Pues entonces debe moverse la Policía Nacional y el Ministerio Público para formar el caso. Simplemente el proceso se inicia con un elemento tenue, sospecha en el hecho y la participación criminal, y de ahí en más se inicia el proceso. El pronóstico para una sentencia, primeramente etapa intermedia, evaluativo del juez, responde también a una lógica. Si es creíble, es posible, es realizable, pues se habilita el juicio oral. Y finalmente la lógica de la sentencia tiene que ver con la libertad probatoria. Ninguna evidencia vale por sí, sino simplemente aquellas que sobrepasan las lógicas de la contradicción en debate público y tienen valor probatorio. Ojo, al término del juicio oral, al término, pero absolutamente al término, ahí se forma el caso penalmente relevante y la consecuente sanción si es que corresponde. En la lógica tradicional al comienzo, en la lógica acusatoria adversarial al final, no hay ningún punto de comparación y ese proceso de desideologización siempre es traumático en todo esquema de reforma. Nosotros somos país unitario, de una sola línea histórica autoritaria. Hoy trasladamos esa lógica con dos órdenes normativos. La lógica escriturista tradicional aplicado a los conflictos tradicionales, derecho civil, sucesiones, contratos, derecho de familia, etc. En cambio, la lógica acusatoria adversarial debe aplicarse estrictamente a las cuestiones de orden penal. Yo creo en una propuesta de mayor avance en el siglo XXI, que definitivamente esta lógica constitucional debe trasladarse a las otras jurisdicciones. Son todavía los caminos a recorrer, pero esa es un poco la impronta que tenemos en todo lo que es orden normativo, constitucional, histórico y actual. Así es, doctor. El trabajo es arduo, pero de cualquier manera, si hay voluntad, va a venir el cambio que tanto necesitamos en materia de procedimiento penal y en materia de la actuación del Ministerio Público. Porque acá, como recién lo dijo usted, a veces se comienza con una investigación y no se termina. El famoso caso del OPAREI, o en su efecto, en estos momentos estamos viviendo momentos cruciales dentro del sistema que hace a las normativas que señalan el camino que tenemos que seguir, el narcotráfico. Miles y miles de toneladas que caen en Europa. No puede ser que no se haga una investigación comenzando de Europa, llegando hasta Paraguay, de qué puerto privado salieron esas mercaderías. El valor incalculable de todo cuanto cayó en Europa por la cocaína, por el tráfico de cocaína, es superior a los 5.000 millones de dólares. Es una suma exorbitante
Y creo que la Fiscalía tiene que hacer una investigación a profundidad y creo que no es difícil. Allá se encontró la droga, se encontró quién llevó la droga y haciendo un estudio cronológico podemos llegar de dónde salió la droga, porque evidentemente salió de acá. Ahora, ¿de qué? ¿De dónde? Y ahí llegamos a otro punto. Salieron de los puertos privados y los puertos privados no tienen escáner. No puede permitirse el funcionamiento de ningún puerto privado sin tener un sistema de escaneo. Entonces, eso facilitaría la investigación fiscal, la investigación judicial y, caramba, llegar a los responsables de estos hechos delictivos que están dejando demasiado mal parado al país. Vuelven a pedirme acá un corte y lo hacemos en función a eso para volver a escucharlo, doctor. Correcto. Bueno, continuamos con este tema tan importante, con la ilustración que nos da el doctor Rolón del nuevo sistema penal y procesal penal, que para muchos abogados de la vieja escuela no les resulta nada fácil. Entonces, vamos a seguir escuchándolo con mucho interés, porque es toda una enseñanza. Y vuelvo a repetir, es todo un privilegio escucharlo en una audiencia como esta al futuro fiscal general del Estado, que llegó por convicción, llegó allí por concurso y llegó sin ningún tipo de dudas por ser el hombre más llamado a desempeñar con altura ese alto cargo en esta eventualidad. Necesitamos que las instituciones democráticas de la República se consoliden. Necesitamos de que esta República del Paraguay pueda seguir andando dentro del camino de lo mejor. Estamos hundidos en un pozo tan profundo en todos los aspectos de la vida nacional. Incluso en el campo intelectual, el doctor Rolón dice ser profesor titular de la Cátedra de Derecho Penal en la Nacional. Yo tengo amigos profesores en la Nacional y durante esta pandemia llegué a ver los exámenes de los alumnos. Es con flecha. Ya los alumnos no leen. Se les da tal institución, se les da 10 formas de que esa institución sea tal. Entonces al albur uno puede elegir llevar la flecha hacia puede acertar como no acertar, pero no es eso lo que nosotros querríamos. A la par del mejoramiento del Ministerio Público, necesitamos el mejoramiento de las universidades de la República, en particular de la Facultad de Derecho, donde hay facultades por doquier en cada garaje de Asunción. Entonces, y vemos cada abogado que se presenta a los tribunales. Primero, la dicción deficiente. Segundo, errores ortográficos que da miedo. Tercero, no pueden exponer sus ideas con claridad. Y cuarto, no tienen la formación intelectual necesaria para ocupar tan alta función en defensa de los intereses de sus clientes. Entonces, no le vamos a pedir en demasía al doctor Rolón. Vamos a pedirle que se circunscriba al Ministerio Público, en donde hay tanto trabajo y en donde hay tantas cosas que mejorar, y en donde es una institución que está llorando por gente capaz, llorando por gente honesta. Y entonces, para ganar la credibilidad pública, creo que se ha optado por lo mejor y hoy lo tenemos entre nosotros al doctor Rolón.
a quien le volvemos a ceder la palabra para seguir escuchándolo con la categoría que nos está formulando. Yo creo que es importante no dejar de considerar en el aspecto cognitivo, el rol de las universidades que tenemos hoy, y yo también funjo de profesor líder de la parte penal en la Facultad de Derecho de la Nacional. Existen 3 líderes, uno de Derecho Administrativo, otro de Derecho Civil, y en la parte penal estoy yo, trabajando en la modificación de las mallas curriculares de la Universidad Matriz. Y en ese orden de señalar un tema muy elemental, nosotros tenemos procesal penal en un solo semestre, que realmente el tiempo útil es 3 o 4 meses en realidad. Y no tenemos tiempo ni siquiera de formular las especificaciones elementales genéricas de la institución nueva. Y con ese bajo nivel en malla curricular lanzamos abogados, obviamente deficientes. Las otras universidades están peor, así es que la matriz siempre fue la nacional. Estamos trabajando en la proyección en mi intención personal por lo menos, de elevar al doble, cuanto menos, terminar la parte general y un poco de la especial para que finalmente tengamos una concreción acorde a las necesidades del nuevo sistema. Si el bajo nivel cognitivo no autoriza a la posibilidad de que el sujeto que sale de las universidades ejerzan correctamente la función, tenemos problemas. Razón por la cual hoy día los cursos de posgrado son los que florecen. También soy un poco profesor de la parte de posgrado de la Nacional, Escuela Judicial, y estas instituciones de alguna manera complementan ese déficit formativo, cuando en verdad debieran dedicarse a profundizar el tema. Eso tenemos a esta altura como una realidad absolutamente clara que todos pueden responder en igual sentido. En cuanto al Ministerio Público, hay que trabajar a profundidad. Uno de los aspectos que más me llamó la atención, de hecho era también mi convicción, pero que vino un poco a reafirmar mis conceptos, era que de 50 y tantos postulados para el cargo, más de 20 eran del Ministerio Público, asistentes fiscales, fiscales adjuntos, agentes fiscales, etcétera, de diferentes rangos. Coincidieron en 2 puntos. 1, ausencia de liderazgo. 2, corrupción. Imagínense, si la gente de la casa opina así, ¿cuál sería la percepción ciudadana? Y con ello surge también la necesidad de asumir esos 2 aspectos esenciales, pero ya. Afortunadamente nos llegó este interregnum muy a tiempo, porque tenemos 75 o 80 días de efectuar rápidamente una propuesta de revisión. Obvio, yo conozco la estructuración, los objetivos, las formulaciones elementales, la hoja de ruta del Ministerio Público, pero precisamos saber cómo andamos por casa. Una es la realidad que vemos en los marcos identificatorios de un edificio jurídico, pero otra es la realidad práctica. Evidentemente existen cuotas, bolsones de corrupción, las roscas, las estructuras que de alguna manera hay que ir afianzando, hay que ir despejando. Esas son las primeras promesas que uno debe ir cumpliendo a lo largo de su asentamiento. Y ese creo que es el desafío de esta propuesta de 5 años que debe observarse. Yo tengo la firme convicción, doctor, también yo, de que usted va a llevar adelante ese arduo trabajo y va a llegar a puerto feliz, porque tiene las condiciones intelectuales y morales para eso. Y debo admitir también que la designación que hizo el presidente de la República en su persona fue correcta. Gracias. Porque tenemos que admitir que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero también tenemos que señalar las buenas, no solamente circunscribirnos a las malas. Las buenas también hay que señalarlas. Y espero que así como tenemos un fiscal general extraordinariamente bueno, podamos en las próximas elecciones nacionales contar con gente en el Parlamento Nacional, tanto en diputados como senadores, que por lo menos
sepan hablar el español como mínimo. Segundo, que tengan una moral acrisolada. Y tercero, que sean capaces de formular propuestas de leyes que puedan ser útiles al país. Porque yo hice un estudio sobre eso. Yo fui senador alguna vez y llegué a la conclusión hoy de que el 90% de las leyes no sirven. ¿Por qué? Porque están las organizaciones no gubernamentales que vienen a presentar proyectos que le hacen firmar a los parlamentarios que ni entienden lo que firman. Y entonces vienen leyes contrapuestas, leyes que no sirven. Por ejemplo, un caso, el Código Civil establece que las aguas que caen del cielo pertenecen al dueño de la heredad donde caen las aguas. Y una organización no gubernamental presentó un proyecto sobre ese mismo tema que creo que tiene 550 artículos y viene a ir en contra de lo que dispone el Código Civil. Y así como esta, tenemos muchas. Como ahora se está hablando de este tema de la pretendida imposición de las Naciones Unidas con relación a la educación en el Paraguay. Pero seamos conscientes que los paraguayos podemos resolver nuestros problemas. No podemos esperar que la Unión Europea ni nadie venga a dar comida ni merienda a nuestros hijos. Esa es una obligación de los padres. Y si no se puede, obligación de los municipios, pero no en las escuelas. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que mejorar y esperemos que el Altísimo que está mirando todo esto que ocurre en el país sea consciente de que acá, así como nos trajo un fiscal general del Estado como el doctor Rolón, nos traiga parlamentarios de valía. Gracias, doctor Guito Sánchez. Aprecio mucho su comentario porque, en fin, somos prácticamente afines desde el origen y nos conocemos. Acá voy a mencionarlo a Roby, mi amigo de infancia. Y esto es correcto porque, en fin, construimos un nuevo Paraguay. Y creo que la confianza entre gente buena es el punto de partida correcta. Gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor, por su presencia.